Cuidado, sin pensarlo mucho. ¿Me puedes decir el nombre de un juego de terror? Es muy probable que el primer título que se te venga a la cabeza sea Silent Hill, ¿verdad? ¿Verdad? Ergat, pues yo he pensado en Five Nights at Freddy. Es innegable que la sombra de este título es alargada y todo un referente para este tipo de juegos gracias a la sutileza, la estética, la narrativa, los personajes y por supuesto el uso de la cámara y la banda sonora han servido de inspiración para posteriores juegos, algo que con los años ha cambiado considerablemente, ya que la mayoría de juegos de terror actuales son en primera persona y el recurso primordial suele ser el jumpscare, vaya. Pero ojo, igualmente Silent Hill está muy presente en la actualidad. Tanto es así que, como muchos saben, se estrenó hace poco el remake del que se considera uno de los mejores juegos de terror de la historia, Silent Hill 2. Y debido a esto se revivieron grandes cosas. Terribles, pero grandiosas. Y no sé a ustedes, pero a mí este tipo de lecturas de juegos pasados me parecen muy divertidas. Porque no sé si lo recuerdan, pero por allá, por el 2010 más o menos, cuando las creepypastas estaban en su prime, nació una historia que actualmente es todo un referente de videojuegos malditos. Ben Drowned era una historia bastante larga sobre un cartucho de Majora's Mask, pero si echamos un vistazo a la obra original en la que se inspira esta historia, sabemos que Majora's Mask no es un juego de terror como tal, pero ya de por sí era un juego con un tono bastante oscuro, un juego que manejando un tono apropiado tenía esa atmósfera de misterio que lo diferencia de los demás juegos de Zelda, y gracias a internet muchos han hecho sus propios análisis sobre los detalles terroríficos de este juego. Por lo tanto, comprendo que sea inspirador crear una creepypasta sobre este juego. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque aunque las historias de terror de internet han cambiado y ahora, por ejemplo, están de moda las obras de terror analógico, lo cierto es que aunque ha pasado más de una década, todavía a día de hoy aparecen juegos que no son de terror, pero alguien un domingo en la tarde descubrió grandes cosas. Terribles, pero grandiosos, porque vamos a hablar del peculiar descubrimiento del gran juego de Piglet, un juego de 2003, obvio. Pues parece ser que encontraron un paralelismo referencial tanto en forma como en narrativa de este juego protagonizado por un personaje de Winnie the Pooh que... ¿sabéis quién es Winnie the Pooh? Pues, a ver, la verdad es que no sé mucho sobre este personaje, lo he visto en Kingdom Hearts, pero nunca he jugado a un juego del oso amarillo este. Ni tampoco he visto ninguna película o serie o lo que fuera de Winnie the Pooh, la verdad. Sé que hace poco creo que se volvió de dominio público o algo así, perdón si me equivoco. Y debido a eso, creo que hicieron una película de terror bastante meh o algo así. Pero vamos, que por lo que sé, Winnie the Pooh fue creado originalmente por el escritor Alan Alexander Milne y son las inocentes aventurillas de su hijo Christopher Robin y sus peluches. Y uno de ellos es Piglet, un cerdito asustadizo que ya desde 1926 su rol en las historias de Winnie the Pooh era superar sus miedos, vaya. Pero en fin, la cosa es que años, muchos años después, en el 2003, se estrenó una película llamada La Gran Película de Piglet, y como era normal, pues sacaron un juego sobre esta película. Pero parece ser que este juego de Piglet no es igual que la película, ya que este trata sobre la superación de los miedos de este personaje que, como ya digo, desde sus orígenes, ese era su papel principal en las historias del oso amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que fijaros cómo de casual es internet que alguien descubrió que en una canción del remake de Silent Hill 2 hay un sampler que curiosamente suena bastante muy mucho parecido a una parte de una canción de este juego de Piglet. ¿Casualidad? Saquen sus propias conclusiones, mis estimados.
Pero ojo, seguramente te estarás preguntando, pero bueno, ¿por qué un juego de Winnie the Pooh más 3 tiene una banda sonora tan tétrica? Y es aquí donde comenzará el divertido descubrimiento de las referencias de este juego de Piglet a Silent Hill. Pues como digo, todo el juego de este inocente cerdito trata sobre la superación de sus miedos. De hecho, hay una manifestación de una especie de sombra tétrica nada más comenzar el juego y parece ser que solo Piglet la ha visto. Y esto ya de por sí tiene mucho que ver con la metáfora de Silent Hill, pues como ya saben, cuando juegas a Silent Hill experimentas la manifestación de los miedos del protagonista y los otros personajes que habitan el pueblo. Y en el caso del juego de Piglet, lo que han hecho es que mientras los demás personajes duermen, el cerdito puede adentrarse en los sueños de los demás. Y es a partir de aquí donde opino que la idea de que esto es un juego de terror puede flaquear, porque claramente hay una estética infantil, pero el contraste lo provoca una sensación de inquietud en la banda sonora, pues desde luego que resulta cuanto menos tenso que conforme juegas te das cuenta de que todo es bastante inofensivo, dejando de lado a los jefes que parecen los típicos villanos. Además, sí, hay referencias a Silent Hill, pero y las partes con Tigger que prácticamente me recuerdan a las misiones VR de Metal Gear. Pero sí, es cierto que hay descaradas referencias a Silent Hill, y partes como el sueño de Igor del burro que invitan a hacer edits, pero si le quitas esas referencias y esta banda sonora que desentona con el tono infantil, es un juego bastante más 3, y seguramente muchos no lo habrán jugado y simplemente se quedarán con la parte de los memes, pero igualmente sabiendo esto, resulta muy divertida la conclusión. Porque es divertido pensar que obviamente los jugadores de Silent Hill no son precisamente un público que esté interesado en jugar a un título de Winnie the Pooh, y viceversa, por lo tanto han pasado 21 años hasta que se dieron cuenta de que creo que los creadores de este juego de Piglet realizaron un ejercicio que fue algo así como: bueno, vamos a hacer un juego sobre la superación de los miedos de Piglet. ¿Alguna idea? Jefe, yo conozco un juego que salió en 2001 llamado Silent Hill 2. ¿Ah, sí? ¿De qué va el juego? 10 horas más tarde. Cielo santo, queremos hacer un juego más 3, no un juego de terror. Pero, ¿sabes qué? Podríamos tomar algunas cosillas de referencia. Y claro, luego ves cosillas como esta y el que ha jugado Silent Hill está como el Leonardo en plan de Y es mucho más gracioso todavía imaginarse al Team Silent de Konami viendo este juego. Pero vamos, siendo honestos, yo creo que este juego se hizo simplemente como eso, como un complemento comercial de la película de Piglet. Como se ha hecho miles de veces en la industria, vaya. Pero claramente han tenido libertades creativas, y digo esto porque es gracioso que este juego tenga más referencias a Silent Hill que la propia película que se supone que está adaptando. Pero en fin, terminando con esto, he de decir que este tipo de memes de internet acerca de redescubrir nuevas lecturas de videojuegos pasados me parece cuanto menos divertida. Pero claro, no puedo evitar preguntarme cómo juegos como este de Piglet pueden crear más misterio que juegos que realmente pretenden ser juegos de terror. ¿No será porque, como siempre suelo decir, el secreto del terror está en la sutileza? Y ahora que parece ser que supongo que Winnie the Pooh es de dominio público, ¿y si alguien decidiera hacer un juego fangame de terror de verdad de Piglet? En fin, eso sería todo. Y ahora, miembros cósmicos especial medieval.